Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Gusto en saludarlos, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor, que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Bueno, como todo tiene que renovarse, ¿no es cierto? Estamos en proceso de renovación, mucha renovación. Si alguien está viendo nuestro video, porque esto generalmente siempre hacemos en forma de video, pues necesariamente va a haber un cambio de escenario. Generalmente casi siempre estamos en cambio de escenario, pero el cambio de escenario más importante es esta renovación del corazón. Amén. ¿No te parece? Amén. Entonces, bendito sea el Señor por todo lo que nos da, por todo lo que nos regala, porque Él es maravilloso, Él es majestuoso, Él es espectacular, nuestro Padre Dios es precioso. Por tanto, vamos a empezar este momento para recibir esa palabra viva, invocando la Santísima Trinidad. Recuerda que Él es el hacedor de milagros. ¿Sabías tú? Hacedor de milagros. Y Él en su divina misericordia siempre va a estar, siempre va a estar pendiente de tu petición, pendiente de lo que tú anhelas, pendiente de lo que tú deseas en tu corazón. Por tanto, no dudes que Él está contigo, no lo dudes. Si tienes dudas, pues yo te he invitado a que hagas, siempre te lo he dicho y te lo seguiré repitiendo. Escucha el radioteatro de María Valtorta, capítulo 27. Escúchalo, para que tengas esa confianza plena en mi Papito Dios, porque Él sabe qué es lo que pasa con nosotros, Él sabe cuál es nuestra situación y Él está siempre allí cuidándonos, como la niña de sus ojos. Eso dice la palabra. Estamos en el hueco de su mano, eso dice la palabra. Y Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, eso dice la palabra. Y yo le creo a la palabra y espero que también tú le creas. De hoy vamos entonces a disponer todo lo que somos. Disponlo. Entrégale tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma. Todo a mi Padre Dios. Y que se haga su santa voluntad y que nosotros muramos a la voluntad nuestra pecadora y egoísta. Entonces invoquemos la Santísima Trinidad y recuerda que cada vez que tú la invocas el momento se vuelve sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias porque todos los días siempre son una oportunidad preciosa de crecer en tu amor. Te doy gracias, Papito Dios, porque tu amor y misericordia son infinitas. Yo te alabo y te bendigo, Papito Dios. Gracias, papá. Gracias. Gracias por todo, Padre, porque todo lo que pasa, pasa para bien de los que te amamos. Hoy, Padre Santo, lo que es mi cuerpo, lo que es mi alma, lo que es mi espíritu, lo que soy yo en plenitud, te lo entrego a ti, porque me abandono en tus manos, para que se haga tu santa y perfecta voluntad y yo muera mi voluntad pecaminosa. Ven, Papito Dios del cielo, te lo suplico, ven a mi vida y haz que este cuerpo pecaminoso e impropio e indigno sea ese templo y esa morada de tu Espíritu Santo. Ven, majestad divina, ven, Espíritu Santo de amor, toma posición de mi cuerpo para que tú seas el que esté en mí y que mi cuerpo sea tu morada, tu templo, porque eso está escrito en tu palabra. Y toma nuestra boca, nuestra voz, para que tú hables a nuestro corazón y que lo que tú vayas a hablar, Espíritu de amor, se quede grabado en nuestro corazón y lo podamos poner por obra. Te lo suplico. Y eso te lo pido por los méritos de la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Moniquita, palabra para el día de hoy. Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 7 al 11. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo.
Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él, como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es más fuerte? Dice, viene uno que es más fuerte. Entonces uno dice, wow, ¿cómo que uno que es más fuerte? Si nosotros cuando escuchamos a Juan el Bautista, o sea, de acuerdo con lo que eran las predicaciones de Juan el Bautista en el desierto y la gente que iba a buscarlo, definitivamente sus predicaciones eran fuertísimas. O sea, él decía cosas muy duras. O sea, dice ahí que o sea, era tanto que la gente definitivamente entraba en esa conciencia. Imagínate, para que una persona entre en conciencia de que está en un pecado tremendo, porque le dicen a uno las cosas así fuertísimo, o sea, como ese golpe tan fuerte que uno queda impactado, que uno necesita, o sea, realmente ese golpe de lo que a uno le dicen, por decirlo así, para que uno tome conciencia del pecado que uno está viviendo. Y Juan hablaba cosas durísimas y las personas se bautizaban a causa de eso. O sea, las personas se iban a bautizarse. Imagínense él mismo diciendo que venía uno que era más fuerte que él. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Si Juan hablaba cosas muy duras, ¿cómo que viene uno más fuerte que él? Y la verdad es que la palabra de Dios es tremendamente fuerte. La palabra de Dios trae una conversión de poder, ¿sí? Entonces es una situación que puede ser que Jesús le habla a uno y uno puede entender cosas, y las palabras de Dios son dulces como la miel, ¿sí? Pero tengamos presente algo. O sea, las palabras de Dios, ninguna palabra de Dios, ninguna palabra, de verdad, pasa sin generar un efecto. Si la palabra de Dios, tú vas a escuchar la palabra de Dios en alguna parte y no te está generando efecto, quiere decir que no le estás prestando atención. O sea, tu mente está en otra cantidad de cosas, pero no precisamente o sea, le estás poniendo atención a lo que la persona está diciendo o lo que la palabra de Dios está diciendo en ese momento. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros, o sea, cuando tú vayas a escuchar la palabra, de verdad, o sea, tú debes prestarle atención. Cuando la palabra de Dios llega a ti por medio de la palabra de Jesús, definitivamente te tiene que mover alguna parte de la estructura tuya. Por eso es que uno, listo, tú te pones a escuchar la palabra, pero estás haciendo mil cosas y la palabra no te moviliza tu corazón, no te hace arrepentirte, no hace que tú cambies una actitud o lo que sea. Quiere decir que realmente no le estás prestando atención, porque aquí la palabra de que nos está dando el Evangelio el día de hoy definitivamente es que la palabra del Señor era más fuerte que la que él decía, porque decía que él ni siquiera tenía ese derecho de amarrarle la sandalia. O sea, en pocas palabras, o sea, él estaba hablando duro, él le llevaba a las personas a arrepentirse de su pecado, pero que él no tenía el poder que nuestro Señor Jesús sí tenía cuando él hablaba la palabra de Dios.
O sea, por eso es que no podía, o sea, no se sentía ni en el derecho medio tocarle su calzado, porque el poder tan grande que el Señor tiene a través de su palabra, una palabra que es creadora, una palabra que sana, una palabra que libera, una palabra que perdona, que redime, una palabra que restaura. O sea, toda la palabra de Dios tiene un poder infinito, tanto así que ni Juan, o sea, Juan que hablaba con tanto poder, con tanta fuerza, decía, no le llego ni a los talones, en pocas palabras, no le llego ni a los talones, o sea, no puedo ni abrocharle sus sandalias, porque lo que yo digo no es nada. O sea, imagínense tan tremendo que él podía reconocer, o sea, Juan el Bautista reconocía el poder que había en nuestro Señor Jesucristo. Era tal, o sea, yo digo que la admiración, como el asombro, la maravilla, o sea, yo no sé qué cantidad de cosas podía sentir Juan el Bautista frente a nuestro Señor, y él hablaba, o sea, en ese momento él solamente hablaba de nuestro Señor, y dice, y por aquellos días fue cuando llega nuestro Señor Jesucristo allí a donde él estaba bautizando. Y cómo fue de impresionante que él hace esta situación, que él le dice que él no debería estar haciendo eso, y dice que cuando apenas Jesús sale de allí del bautismo, él vio como el Espíritu Santo llegó a la vida de Jesús como forma de paloma. Y no solamente eso, que escuchó la voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Impresionante, porque eso es lo que en la realidad sucede cuando hay ese bautizo. Cuando Jesús, o sea, recibe esa fuerza, o sea, Juan el Bautista puede ver con claridad cómo al morir completamente a la humanidad, él, nuestro Señor Jesucristo, toma la presencia del Espíritu Santo. Por eso él lo decía con toda la autoridad, decía, él será quien los bautice en el Espíritu. Y esa es la realidad. O sea, hay una situación que es clara. Cuando nosotros somos bautizados, y eso se hacía en el antiguo, y la verdad que deberíamos, o sea, nosotros como padres responsables, si es que de verdad lo somos, en el antiguo la persona cuando se bautizaba en agua era porque voluntariamente estaba decidido a romper con la vida de pecado que llevaba. Esa es la verdad. Nomás estudiemos la vida un poco de San Agustín y nos vamos a dar cuenta de la situación, de todo lo que Santa Mónica y todas sus peripecias que pasa hasta cuando ella logra ver cómo su hijo San Agustín se logra bautizar, igual que su esposo, creo que es Patricio, no recuerdo. Bueno, en todo caso la situación es que antes era tal la convicción de dejar la vida de pecado. Ese era el bautizo en agua. Eso hacía que tú voluntariamente ya lucharas contra esa parte de pecado. Pero viene la otra situación, y eso es lo más emocionante. Cuando viene el bautizo en el Espíritu es porque, o sea, tú anhelas sumergirte tanto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, te anhelas tanto esa presencia de nuestro Señor Jesús en tu vida, que viene Jesús y te bautiza en el Espíritu. ¿Qué es? Hace que, o sea, una cosa es que tú desde tu bautizo en agua pelees para no caer en pecado, y otra cosa es que cuando viene el Espíritu Santo y eres bautizado en el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo dentro de ti quien te va a ayudar a vivir en la santidad.
va a vivir en santidad. O sea, Él te está alertando, ojo con esta trampa, ojo con esto, ojo con aquello, y tú vas a esquivar las trampas que el enemigo te va a colocar. Tanto así que tengamos presente desde ese momento fue cuando Jesús sale y es llevado al desierto a tener la experiencia y cómo Él vence a Satanás. Entonces, tengamos presente eso. O sea, una cosa es cuando yo me bautizo en agua porque voluntariamente yo renuncio al pecado y entonces quiero vivir, o sea, no haciendo lo que antes hacía, pero cuando yo recibo el bautizo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien me ayuda a mí a vivir en santidad y no tengo que estar batallando en mis fuerzas para no caer en pecado, porque el Espíritu Santo me está alertando de las trampas del enemigo y así yo no me voy a facilitar mucho mi vida de santidad y por eso necesito fortalecer mi relación en el Espíritu de amor. Qué espectacular lo que tú estás diciendo, mi amor. Y me acordé de una historia hermosísima que hace tiempo la leí. Y les recomiendo que estudien las historias de los santos. Esta historia es una historia súper linda, mi amor. La historia es de Cristóbal de Licia. San Cristóbal de Licia, te la voy a contar. Era un hombre que cuando pequeño siempre le gustaba seguir a aquel que era poderoso. ¿Sí? Desde pequeño, desde niño. Entonces seguía, por ejemplo, en el colegio desde pequeñito, con su grupo, él seguía a los líderes, a los fuertes. Entonces, cuando ya fue adulto, entonces escuchó la historia de un rey que era muy poderoso y se fue a servirle a ese rey porque él quería estar al lado de un poderoso. Y esa historia es lindísima. Él es un mártir de la iglesia. Y entonces él fue a donde ese rey y cada vez que ese rey de pronto veía algo fuerte, él se sentía muy contento y era un hombre muy fuerte, muy fuerte. Entonces cuando estaba con ese rey, el rey pues quería mucho a Cristóbal y Cristóbal en un momento determinado vio que el rey se santiguaba cuando veía algo malo o cuando le decían que hablaban como de Satanás, entonces él se santiguaba, dijo, este hombre le tiene miedo a Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Es más poderoso que el rey? Y entonces empezó a buscar a Satanás, amor, buscando al poderoso. Y se encontró con unos malandros, unos malandrines, y uno de ellos dijo, yo soy Satanás, sí, el rey de esos malandrines. Y entonces él se hizo parte de ese grupo y hacía muchas cosas impropias. Pero en un momento, cuando este malandrín que decía ser Satanás pasaba ante una cruz, él se alejaba. Decía, uy, o sea que hay alguien más poderoso que él. Y en ese momento empezó a buscar a ese hombre poderoso que el demonio le tenía temor. Y él se convirtió en un barquero, porque sintió en su corazón el deseo de servir a los demás. Esa historia la conocía, está bonita, ¿no? Sí. Y entonces imagínate que él se volvió un barquero, porque quiso ayudarle a la gente sin ganar absolutamente nada, sino lo que la gente le quisiera dar. Algunas personas le pagaban, otras no, pasando de un lugar a otro el río, ¿sí? Un río amplio, entonces ancho. Entonces él utilizaba su barquita y pasaba a la otra gente al otro lado del río. Llegó un momento en que se acercó un niño, mi amor. Y el niño le pidió que si por favor lo podía pasar, pero que no tenía nada que darle. Y él dijo, no importa, yo te llevo. Porque había transformado su corazón con el anhelo. Uy, eso me enternece mucho. Me acordé del Cuarto Rey Mago. Mira la película del Cuarto Rey Mago. ¿Y qué sucede? Que Cristóbal, él colocaba al niño y cuando el momento en que sube al niño a la barca, el río se empezó a convertir en un río súper caudaloso, Moni, pero le tocó con tanto esfuerzo para que la barca no zozobrara, no se hundiera, muchísimo esfuerzo y se demoró muchísimo tratar de pasar esa barca y el niño iba adelante tranquilo. Cuando lo pasa al otro lado, pero sufriendo mucho, y el niño le dice, pues ¿cuánto te debo? Dijo, nada, no te debo nada, no me debes nada. Y entonces en ese momento era el Señor Jesucristo el que estaba en ese momento y le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, al que tú estás buscando. Y desapareció. Y él entonces llegó y se fue para esa ciudad que se llama Licia y allí empezó a
proteger y a cuidar a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Y tanto así que el rey que vivía en esa, que era parte de ese territorio, lo persiguió también, y él, por defender a los cristianos, lo mató, le quitó la vida. Se convirtió en un mártir de la iglesia. Qué historia tan linda, ¿no? Qué bonito, sí. Y si te das cuenta que tiene que ver precisamente con lo que te estás diciendo, mi amor. O sea, que realmente, independientemente de todo, hay alguien poderoso. Demasiado. Demasiado poderoso. Y ese alguien poderoso lo que está buscando es que nosotros lo sigamos. Y él no se aparece con ropajes de rey, porque el ropaje de él es la humildad, la sencillez. Y él está siempre de una u otra forma poniéndonos a prueba para mirar cómo está nuestro corazón. Por eso, ante alguna circunstancia, ante alguna dificultad, ese ser hermoso, ese Rey de Reyes, Señor de Señores, que siempre está pendiente de nosotros, él tal vez nos pone a prueba un poquito para mirar cómo está nuestro corazón, si realmente le estamos siendo fiel o no le estamos siendo fiel, y después él se nos presenta de una manera sobrenatural, como le pasó, por ejemplo, al profeta Elías, que Elías estaba siendo perseguido, tenía miedo, angustia, quería morir, se rasgó las vestiduras y dijo: yo me quiero morir, sí, porque se sentía perseguido por Jezabel, la esposa del rey Acab, y en ese momento se le aparece un ángel, y él siguió durmiendo, y lo importante fue que esa comida que le dio el ángel, esa palabra viva que le dio el ángel, le dio de alimento para pasar el desierto, y después tuvo un encuentro directo con mi Padre Dios, y se convirtió en ese profeta fuertísimo que hasta inclusive subió en un carro de fuego. Y lo importante de todo, que si nosotros buscamos a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores, a ese que es mucho más poderoso que los que se creen poderosos, empieza nuestra vida a ser transformada y renovada. Léete esa historia de este santo de nuestra iglesia, que es preciosa, San Cristóbal de Licia. Qué hermosa esa historia. Y no te quedes solo hasta cuando, en la historia, hasta cuando él encuentra a Satanás. Porque claro, la mayoría se queda: ay, es que Satanás me da miedo, es que Satanás me está haciendo, es que Satanás me han hecho un embrujo, es que me han hecho yo no sé qué. No te quedes ahí, ¿no? Hay que hay alguien más poderoso que claro, Satanás. hay más poderoso. Y a ese hay que creerle, porque es que, ay, no, es que me siguen haciendo, es que me siguen rezando, es que me siguen, bueno, etcétera, porque las personas se quedan ahí, Rafa, y no son capaces de ver que el poder de Dios es mucho más grande, y que si tú estás con él, definitivamente Dios te va a defender. Claro que sí. Porque es que de verdad las personas, no, es que me está haciendo, de verdad la gente se quedan ahí. Y yo digo, pero es que Dios no está contigo. Entonces, ¿quién es el Dios tan poderoso que está dentro de ti? Porque dice, más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, sí, eso es lo que te está diciendo la palabra. Y tú lo crees, pues no debes temer, porque es el Señor el que va a batallar por ti. Y cuando tú le dices: Señor, yo quiero que te me aparezca, yo quiero que me hables, igual, mira, de esa historia, él quiso seguir y él esperó a encontrarse con ese rey, con ese poderoso, esperó. Y fíjate que humanamente siempre, cuando tú dices yo quiero, en lo malo siempre se te aparece el mal, en lo malo siempre, automáticamente. Pero mi Señor no aparece aparentemente de manera así, de una vez, tal vez no. Está mirando Sí, la fe. está mirando tu fe y te está formando en la fe de una manera tan impresionante, que mira que estamos recordando a este santo en este tiempo. Pasaron miles de años y lo estamos recordando por su actitud y su comportamiento. Y Juan Bautista, tan hermoso, que se humilla ante el Rey de Reyes y dice: él vendrá a bautizar en espíritu, porque yo solamente bautizo en agua y él bautizará en espíritu. Cuando nos ponemos en esa búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, te aseguro que él ya está pendiente de ti. Él está muy pendiente de ti, y deja que tú tomes decisiones por el libre albedrío, porque el libre albedrío es un regalo que Dios nos dio. Es el regalo más lindo que nos ha dado, de verdad, porque es la decisión que tú puedes tomar. Te dio la libertad para tomar, no te volvió esclavo, sino que te dio la libertad para que tú decidas amar o no amar. Tú decides, y realmente
Busca a ese hacedor de milagros. Busca al que realmente te va a bautizar en espíritu. Y cuando tú eres bautizado en espíritu, como le pasó a Pedro, cuando recibió al Espíritu Santo, tuvo tanta autoridad que cambió hasta su forma de hablar, su forma de predicar, y muchos con su forma de predicar se convirtieron. En su primer discurso salió y habló y empezó. Más de 3.000 se convirtieron ese día. ¿Por qué? Porque fue bautizado, porque el Señor lo bautizó. Y qué curioso, y andó 3 años con mi Señor Jesucristo. Y lo negó como 3 veces. No solamente la negación, lo traicionó, 3 veces, nos decía un padre maravilloso en uno de nuestros retiros que tuvimos en nuestra comunidad. 3 veces lo traicionó. Entonces imagínate, ese que inclusive lo traicionó, le dio la posibilidad de que pudiera ser esa columna fundamental también en nuestra iglesia católica. Mira, Rafa, que hay una cuestión que quisiera yo, pues yo sé que es un paréntesis nomás, pero acabas de decir algo que es súper fundamental, y es con relación al libre albedrío. Porque el libre albedrío hace que tú, en Dios, tomes decisiones. Ese que tú tomas decisiones es que el Señor te respeta tu condición. Y si tú quieres ser hijo, tienes tu libertad para decir. Pero en el mal, tú no tienes libre albedrío. En el mal tú eres un esclavo. Entonces tú escoges, o eres esclavo del Satanás, o eres el hijo de Dios en libertad. Pierdes tu libertad en el satanismo, o sea, en el mundo. Sí, en el mundo pierdes la libertad. Pierdes tu libertad. ¡Bum! Espectacular, Moniquita. Por eso es que no le podemos... Dígame un de tía, por eso es que no le podemos desatar ni las sandalias de nuestro Señor Jesucristo. Perdemos el libre albedrío, Moni, cuando estamos en el mundo. Y queremos ser libres. No, sí, creemos que tenemos toda la libertad, y es cuando más esclavos somos. Ay, impresionante. Mírate el cuento de Pinocho. Tal cual. Igualitico. ¿Seguro que sí? Sí, igualitico. Tal cual, el cuentico de Pinocho. Una inspiración bonita de Pinocho. Dios me los bendiga. ¿Otra vez? ¿Cómo fue? ¡Bum! Una bomba. Busca el bautizo en el Espíritu Santo, que es de poder. Ay, sí. Ay, sí. Nosotros tenemos le colocamos el nombre. No debería ser tal vez el nombre, no sé, pero ahí en nuestro canal de YouTube, busca Rafael Aníbal Cortés, ahí encuentras, o en cualquiera de nuestros videos en YouTube, ahí vas a Misioneros Católicos del Perdón, ahí dice abajito, y entras, y hay un seminario de vida en el Espíritu. Desplegas todo lo que hay debajo del video, hay mucha información, y hay un seminario espectacular. Hazlo a conciencia. Te sorprenderás. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. ¡Boom! Estás muy... pero mira, tengo otro tiempito. ¿De verdad, no? Claro que sí. 2 minuticos. ¿De verdad? Para decir que hay alguien poderoso en tu vida. Hay alguien que te puede liberar de esas ataduras y esas situaciones difíciles. Y si estás pasando por situaciones tan complicadas donde no ves absolutamente nada, donde todo está oscuro, completamente oscuro, mira, siempre hay una luz al final de la oscuridad. Siempre al final de ese túnel hay una luz maravillosa. Te invito a que veas una de nuestras meditaciones que se llama La luz al final del túnel. Espectacular. De todas formas, si en algún momento quieres ver este video, yo te lo voy a dejar ese enlace para que lo veas. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Me los bendiga. Porque aprende a estar en el hacedor de milagros. El único que te puede sacar de esa esclavitud donde perdiste tu libre albedrío y vuelvas a tener esa libertad plena que es en Cristo Jesús. No, eso estuvo espectacular. Hoy, mejor dicho, que quedé sorprendido de ti. Dios te bendiga.